Muy bien, oremos. Nuestro amado Padre, venimos ante tu presencia en estos momentos, Señor, alabando tu nombre, exaltándote a ti porque eres nuestro Dios. Y no hay otro Dios como tú, Señor. Maravilloso, poderoso, para ti nada es difícil. Pero a la misma vez, Señor Dios humilde, que escucha la oración de tus hijos, eres un Dios compasivo, lleno de misericordia, Padre. Te conmueve saber al mirar nuestras debilidades, nuestras enfermedades. Toca tu corazón, Señor, y te conmueve compasión a sanarnos. Tú eres el que ha dicho, tú eres el que perdona todos nuestros pecados y sanas todas nuestras enfermedades. Tú eres el que ha dicho, Señor, que cuando te clamemos a ti, tú nos escucharás y responderás nuestras oraciones. Señor Jesús dijo, querido Padre, que todo lo que pidiéramos a ti en su nombre, Él lo hará para que tu nombre sea glorificado. Y eso es lo que buscamos. Sí, Señor, deseamos que tú respondas nuestra oración y nos des lo que pedimos. Pero sobre todas las cosas, Señor, buscamos que tu nombre sea exaltado para que otros, Señor, lleguen a conocerte a ti, Señor, nuestro Dios maravilloso. Venimos a ti no trayendo justicia nuestra, porque no tenemos nada propio que ofrecerte, pero traemos nuestra necesidad, traemos, Señor, nuestra dependencia de ti, nuestra pobreza, nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad, Señor, de hacer cualquier cosa buena, Señor. Pero traemos también en nuestras manos la justicia maravillosa de Jesús, su muerte, Señor, su sangre. Y apelamos, Señor, a los méritos de nuestro Salvador, sabiendo que el mejor argumento, el mayor argumento, Señor, es aquel, Señor, la muerte en la cruz de nuestro Salvador. Es por Él que somos aceptos y es por Él que todas tus promesas son sí y amén, Padre. En estos momentos, Señor, traemos aquellas peticiones que se han presentado. Traemos, Señor, a ti las peticiones de hijos que están lejos de ti. Queremos pedir, Señor, que tú te acuerdes de ellos. Mis propias hijas, Señor, se encuentran lejos de ti. Y tú has dicho, Señor, que tú salvarás a los hijos del menesteroso y que destruirás al enemigo en pedazos. Tú lo has dicho, Señor, está escrito. Por lo tanto, Señor, queremos agradecerte porque tú también has dicho que creed en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Por lo tanto, Señor, es con esperanza que suplicamos la salvación de nuestros hijos, que los traigas de vuelta al redil, Señor, que los humilles, que si es necesario someterlos al dolor, que lo hagas. No importa lo que tengas que hacer, hazlo, Señor, para que puedan, Señor, ser salvos por la eternidad y que la muerte de Cristo no sea en vano por ellos. Gracias, Señor. Pedimos también, Señor, por aquellos hermanos que están sin trabajo, que tienen un trabajo inestable. Padre eterno, queremos pedir que les enseñes a ser fieles en estas circunstancias y que cuando, Señor, tú lo veas, porque tú eres el que has dicho que hemos de trabajar 6 días a la semana y descansar el séptimo, es tu mandamiento. Por lo tanto, pedimos, Señor, que les des trabajo estable, donde puedan, Señor, proveer para su familia y puedan, Señor, así, Señor, cumplir el mandamiento completamente. Te pedimos también, Padre, por aquella muchachita que se está graduando como abogada. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que permitas que su examen vaya bien, se gradúe, Señor, y que sea fiel a ti, que sea una abogada, Señor, que va a defender los derechos del pobre, del Señor, de los débiles, que va a defender, Señor, el derecho de tus hijos, Señor. Pedimos que la guíes, le des sabiduría, la llenes de tu espíritu. Pedimos también, Señor, por los enfermos. Te suplicamos por Jesús, por aquella señora que se cayó de la moto y que la van a operar. Que tu mano sanadora, Señor, se descanse sobre ella, que la operación, Señor, sea exitosa y que pueda, Señor, recuperarse bien. Y por todos aquellos hijos tuyos, Señor, que están sufriendo, te queremos pedir que tú te acerques a ellos, que tú los levantes, Señor, del lecho del dolor, Padre, que aquellos que también están padeciendo de la pandemia, ya sea de COVID, Señor, o de los resultados de la vacuna,
Queremos pedir, Señor, que te acerques a ellos, los sanes, los alientes, los levantes, Señor. Y si han de bajar al descanso, porque eso es tu bendita voluntad, entonces pedimos, Señor, Señor, puedan descansar en Cristo Jesús para descansar en la plena certeza, Señor, de la resurrección. Gracias, Padre, por escuchar nuestras plegarias. Señor, tú conoces todos los pensamientos, todos, Señor, las peticiones que se han puesto ante ti, se han puesto con fe, Señor, creyendo de que tú, Señor, nos darás aquello que hemos pedido o algo mucho mejor, porque está escrito: pedid y se os dará. Todo lo que pidierais en mi nombre os lo haré, dice el Señor Jesús. Y todo lo que pidieres, esta es la certeza que tenemos en Él, dice el apóstol Juan, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, entonces tenemos la certeza que cualquier cosa que pidamos, la recibiremos. Gracias, Señor, por darnos. Gracias por responder nuestra oración. Y ahora, Señor, sé con nosotros. Medida estudiamos tu palabra. Guíanos, Señor, porque necesitamos. Somos ignorantes. No tenemos, Señor, el conocimiento necesario, la sabiduría necesaria para comprender tu palabra. Estas cosas son entendidas espiritualmente. Por lo tanto, Señor, danos una amplia medida de tu Espíritu Santo para que Él nos guíe a la verdad y nos dé, Señor, la fortaleza, la valentía, la capacidad, Señor, de obedecer y vivir de acuerdo a tu palabra en un mundo que está en rebelión contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Perdones que los hice esperar, pero el Señor bendijo a través de las peticiones. Y a mí me dio un poquito más de tiempo para poder dormir. Bueno, vamos a estudiar entonces nuevamente el libro de Daniel. Estamos en el capítulo 2, versículo 11. Terminamos la semana pasada mirando al fracaso de los sabios de Babilonia de poder darle a el rey el conocimiento que él demandaba. Y vemos aquí que la sabiduría del mundo realmente no es sabiduría, es una pantalla, es un conocimiento vano, es un conocimiento que engrandece al ser humano, lo infla, lo hace sentirse superior que los demás. Pero si ponemos ese conocimiento y le damos ¿cómo se llama? Una vuelta espiritual, no tienen conocimiento. Dice las Sagradas Escrituras de que en los ojos de Dios el conocimiento del hombre es estupidez, no tiene nada, es vacío. El Hijo de Dios que conoce a Dios puede ser un zapatero, puede que nunca haya ido a la escuela, es más sabio que la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre que niega a Dios es necedad. Entonces hemos de tener mucho cuidado de nosotros poner nuestra confianza en la sabiduría humana, porque la sabiduría humana siempre anda buscando algo propio. Nunca hay nada desinteresado, a no ser, por supuesto, que el Espíritu de Dios esté trabajando en aquella persona. Pero por lo general, el científico está tratando de probar sus propias ideas. Está tratando de demostrar que lo que él ya cree es la realidad. La única ciencia verdadera es la ciencia de aquel Hijo de Dios que busca la verdad de todo corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado de poner la ciencia sobre las Sagradas Escrituras. Y muchos cometen ese error. Por ejemplo, en el asunto de la vacuna, el pueblo de Dios se ha dejado guiar por la ciencia, ya sea que estemos en favor o en contra. Muchos, la gran mayoría, han hecho sus decisiones por lo que a ellos les parece que la ciencia hace. O dice que ya sea que la vacuna es buena o la vacuna es mala, pero es ¿cómo se llama? Es un fundamento movedizo, muy, muy débil, porque la ciencia cambia.
Entonces, Dios no te llama a ti a poner tu conciencia en las manos de la ciencia. Dios llama a que tú pongas tu conciencia en su palabra, que es inamovible y es eterna. Entonces, nuestras decisiones deben estar basadas en un escrito está, en todo en la vida. Es la palabra de Dios. Ello es lo que ha de dominar nuestra conciencia. Y nuestra conciencia tan solo ha de someterse a un escrito está, a la autoridad de Dios. Si nosotros sometemos nuestra conciencia a la autoridad del hombre, entonces nos volvemos idólatras, porque la conciencia es sacra, es sagrada. No puede someterse al hombre, ha de someterse tan solo a Dios. Y si tú sometes tu conciencia al hombre, entonces estás sometiéndote al hombre como autoridad divina, y eso no ha de ser. Entonces, hemos de conocer las Sagradas Escrituras muy bien y vivir por lo que está escrito, ya sea la Biblia o el espíritu de profecía. Son los dos fundamentos que Dios le ha dado al pueblo adventista. Muy bien, vamos entonces a ver desde el versículo 12. Dice, pero por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. En el libro de Daniel confrontamos la pena de muerte varias veces. El pueblo de Dios confronta la pena de muerte. En el capítulo 1 se confronta la muerte no como pena, sino que en forma indirecta por desobedecer del comer de la comida del rey. En el capítulo 2 se confronta la pena de muerte, pero no porque ellos están siendo directamente puestos bajo pena de muerte, sino porque los sabios de Babilonia son puestos bajo pena de muerte. Y el capítulo 3, directamente el pueblo de Dios es puesto bajo pena de muerte, sentencia de pena de muerte por sus acciones. Yo, como les dije la semana pasada, el capítulo 2 es profético, tanto como el capítulo 1 y el capítulo 3 se encuentra entre el capítulo 1 y el capítulo 3, por supuesto. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Será que producto de aquellos científicos, doctores que se están oponiendo a lo que los gobiernos están haciendo y a los hombres poderosos del mundo están haciendo, va a llegar gran persecución para ellos, que ya están sufriendo, y que producto de ello el pueblo de Dios también va a sufrir, y que tarde o temprano se va a tratar de destruir a estos hombres y mujeres, que hay miles de ellos, millones de ellos oponiéndose al movimiento que está ocurriendo en el mundo de controlar a la raza humana y someterla como esclavos al poder de los gobiernos, y detrás de eso se encuentra el papado, por supuesto. ¿Será que va a haber un movimiento para tratar de destruir a estos hombres, y esto va a traer también sufrimiento al pueblo de Dios que se ha opuesto a este movimiento? Hemos de esperar y ver, no sé, pero puede que sí, puede que sí. Esto es profecía que no se ha cumplido. Entendemos la profecía mejor cuando se cumple. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Aquí vemos a Daniel. Aquí Daniel es introducido en la historia del capítulo 2, y Daniel habla sabia y prudentemente al hombre que les da. ¿Por qué es que Daniel tiene esta sabiduría y esta prudencia para hablar? Porque él está lleno del Espíritu Santo. Y recuerden, Daniel representa a Elena de White en los primeros 3 capítulos, a la profeta del pueblo de Dios. Entonces,
Aquí vemos de que Dios le ha otorgado al pueblo de Dios sabiduría a través de los escritos de Elena de White que nos pueden salvar el pellejo en horas difíciles. Y es a través de la inspiración que Dios nos ha otorgado la capacidad, la sabiduría y la prudencia que nosotros necesitamos. Pero para tener esa sabiduría, esa prudencia, nosotros tenemos que ser humildes. Hemos de humillarnos ante Dios. Hemos de venir ante Dios no como que lo sabemos todo, sino que hemos de venir ante Dios como a Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros le falta sabiduría, pídale a Dios. Hemos de hacer de Dios nuestra fortaleza, nuestra fuente de todo lo que necesitamos. Hemos de cesar de creer que nosotros hemos de darle a Dios algo. No, Dios no espera que le demos a nada a Dios porque nosotros somos pobres, menesterosos, somos ciegos, estamos desnudos, no tenemos nada, somos miserables. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Dios desea que le pidamos a Él todo. Y eso es lo que da prudencia y da sabiduría. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros y llevándonos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el que vive de acuerdo a la palabra de Dios va a saber cómo obrar y cómo hablar en los momentos de crisis, y especialmente en las crisis que se van acercando, en las crisis que estamos viviendo. Si tú estás confuso, si no sabes lo que tienes que hacer, busca sabiduría. Pasa tiempo con el Señor. Dile que no tienes sabiduría, que te guíe a su palabra para saber qué hacer. Y luego estudia la Biblia, estudia el espíritu de profecía, busca sabiduría en lo que está escrito. Yo veo algo que es bien peligroso en este momento. En un lado estamos esperando que la ciencia nos dé luz para nosotros poder actuar y sentirnos bien en lo que estamos haciendo. Y en el otro lado estamos buscando milagros, que Dios obre señales que nos indiquen lo que debemos hacer. Y Dios no desea que actuemos de esa manera. Dios desea que actuemos de acuerdo a su palabra. Es su palabra, es la inspiración que nos muestra el camino que hemos de caminar. Y es la plataforma más segura. Entonces, Daniel es el que lleva la sabiduría y la prudencia. Los escritos de Dios que nos ha otorgado a través de su profeta han sido otorgados para darnos sabiduría y prudencia. Entonces, toma aquellos libros. Si no los has estado leyendo, comienza a leerlos nuevamente. Lee la Biblia en la mañana, yo leo en la mañana, yo oro, y antes de interceder, entonces paso tiempo en las Sagradas Escrituras y en el espíritu de profecía, y luego entonces sigo orando e intercediendo, hago oración intercesora, y luego le pido a Dios que me muestre lo que tengo que hacer en el día. Entonces, hay que hacer parte, porque al pueblo de Dios, la Biblia es el fundamento profundo. El espíritu de profecía es el apoyo que tenemos para entender las Sagradas Escrituras y caminar en la luz que Dios nos ha dado. El espíritu de profecía no reemplaza las Sagradas Escrituras, va mano a mano con las Sagradas Escrituras, pero cumple una función distinta a las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos al versículo 15. Entonces, aquí hay otro asunto importante, que cuando nosotros buscamos sabiduría por Dios, no hemos de esperar que Dios lo haga todo por nosotros. Dios siempre espera que el ser humano coopere con él. Para nosotros nos queda hacer lo posible. Dios hace lo imposible. Y en todo aspecto de la vida cristiana, Dios espera lo mismo. Si tú te sientas a esperar que Dios obre por ti, nunca lo vas a ver. Dice la hermana White que nosotros debemos obrar con Dios para responder nuestras propias oraciones. La fe es un principio activo, que una vez que tú crees que Dios te escuchó, entonces ahora vas a buscar cómo cooperar con Él.
que Él te muestre, y una vez que Él te muestra, entonces actúas de acuerdo a aquella fe. Y aquí Daniel no se quedó simplemente orando para que Dios lo salvara, hubo algo que él pudo hacer, y él lo hizo. Él fue a hablar con el capitán de la guardia, con Arioc, y habló prudentemente. ¿Y qué es lo que dijo? Él le preguntó, ¿por qué están matando? ¿Por qué están matando a los sabios? Vamos, versículo 15. Habló y dijo Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Aquí se presenta la ciencia de hablar sabiamente, y es hacer preguntas, no demandar. Y saben ustedes que en la cultura chilena nosotros demandamos muy abiertamente, nos gusta imponer nuestra voluntad. Y en algunas otras culturas sudamericanas. En la cultura inglesa es distinto. Cuando ellos desean que tú hagas algo, te hacen una pregunta. Te dicen, ¿a ti te gustaría ir a comprar algunas cositas al shopping? No te lo imponen, sino que te preguntan, porque la pregunta abre el corazón. La demanda levanta las barreras. Si Daniel hubiera venido y le hubiera dicho a Arioc, oye, ¿cómo se te ocurre estar matando a esos hombres? ¿Qué crees? Arioc habría sacado la espalda y le habría cortado la cabeza a Daniel. Pero no, Daniel, que son los sabios, viene humildemente y le dice, ¿por qué están matando a los sabios? Entonces Arioc le responde, el aprender a ser humildes de la manera que nos comunicamos con los demás, el aprender a ser sumisos. No quiere decir de que tú sometes tu espíritu, sino que estás humillándote ante los demás. En vez de demandar, el pedir un favor, el preguntar, es sabiduría. Si tú ves cuántas veces Jesús en sus escritos, en los evangelios, se lo encuentra a él preguntando. La pregunta, y en las Sagradas Escrituras, cuando Dios se comunica muchas veces, Él hace pregunta. En vez de confrontar directamente, hace una pregunta. Entonces abre el corazón para que el corazón exponga lo que está dentro. Eso es sabiduría y es prudencia, el aprender a comunicarse para abrir el corazón en vez de cerrarlo. Te encuentras con un amigo católico, en vez de darle en la cabeza con la marca de la bestia, pregúntale qué es lo que ellos creen. ¿Qué crees tú en cuanto a esto? ¿Qué te enseñan a ti en cuanto a esto otro? Qué interesante, cuéntame un poquito más, nunca me había dado cuenta de aquello. Abre el corazón, extrae lo que está dentro. Cuando la persona siente que tú estás interesado en lo que ellos tienen que decir, entonces van a estar interesados en lo que tú tienes que decir. El preguntar es como un sacacorchos. Extrae las barreras para poder sacar lo que está dentro. Entonces hay que aprender la ciencia de hacer preguntas y dejar de lado la confrontación directa, porque la confrontación directa levanta las barreras, cierra a la persona. Cuando la persona siente que tú le estás imponiendo algo, inmediatamente aquella persona se va a ir en la defensiva y va a comenzar a defender lo que cree en vez de exponerlo para que tú lo entiendas. El que hace preguntas gana amigos. El que pone demandas se hace de enemigos. Va a andar siempre en la defensiva. Y no es necesario. Muy bien, versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Entonces aquí viene algo que es interesante porque los sabios han fracasado y Daniel ahora se le otorga tiempo para poder darle la explicación al rey. Y el rey aquí debe haberse acordado de que este muchacho, porque es un muchacho, no tiene la experiencia todavía, esto ocurre
Esto ocurre unos añitos, 2 años después de la historia del capítulo 1. Así que es muchacho. ¿Cómo es que el rey le otorga? Él es un sabio aprendiz. Está aprendiendo a ser sabio. ¿Por qué le otorga eso? Porque el rey se dio cuenta de que Daniel tiene un espíritu superior a los otros sabios y fue 10 veces más, tenía más conocimiento y fue capaz de responder todo mejor en 10 veces. Entonces el rey tiene confianza en este muchacho hebreo, porque se ha dado cuenta en su interacción con él que tiene un espíritu distinto. Claro, si Daniel está lleno del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo. Es por eso que es importante que nosotros cuando vamos a trabajar vayamos llenos del Espíritu Santo. Seamos los mejores obreros, honestos, dedicados, demos más de lo que se pide. Seamos amantes, seamos pacientes, seamos, como se llama, soportemos el abuso, porque va a llegar el momento cuando aquellos alrededor nuestro, al contemplar aquellos, se van a dar cuenta que nosotros tenemos un espíritu superior, que tenemos el Espíritu de Cristo, que nosotros obramos como que Jesús sea el jefe y servimos a nuestros empleadores con amor, no simplemente por un salario, sino que con amor. Entonces, eso lleva a que se abra el corazón y que se dé confianza a aquella persona. Nunca hemos de quebrar la confianza como cristianos. Entonces aquí encontramos y se le da tiempo. ¿Qué hace Daniel ahora? ¿Qué hace Daniel ahora? Dice, y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces aquí vemos hay cosas bien importantes en este versículo. Proféticamente nos muestra que en el medio de esta crisis viene un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Y es un reavivamiento de oración, de buscar a Dios para que les provea la solución al problema. Entonces, la iglesia adventista, ya lo hemos visto en otros estudios, bueno, no con ustedes, pero todas las profecías de la Biblia que hablan del remanente muestran que la iglesia adventista es un pueblo en problema espiritual. Es un pueblo que es legalista, es un pueblo que no tiene a Cristo en el corazón, que se ha unido con otras iglesias, que ha abandonado su lealtad a Dios, que está participando de cultos que son externos a la manera de adoración que Dios le ha dado. Es un pueblo muerto espiritualmente, pero la Biblia también nos muestra que viene un gran reavivamiento. Y el reavivamiento, que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, van a venir en respuesta a la oración. Así que lo que ha de buscar el pueblo en el medio de la crisis que estamos viviendo es buscar a Dios de todo corazón. Nos hemos de volver a Dios de todo corazón y buscarlo en oración para que Dios nos dé su espíritu y nos capacite para predicar nuestro mensaje, para darle la respuesta al rey. Porque eso es lo que hacen, ¿no? Ellos oran y Dios le da la sabiduría a Daniel y Daniel va y le predica un mensaje profético al rey. Y debemos acordarnos que tarde o temprano vamos a ser llevados ante los reyes de la tierra para presentar la verdad de los 3 ángeles, las verdades que nos han sido otorgadas a nosotros. Así que la necesidad más grande del pueblo de Dios hoy en día es tener un reavivamiento de oración. Y en aquella oración buscar a Dios de todo corazón y buscar, investigar nuestros corazones,
a apartarnos del pecado, que haya una reforma en nuestras vidas, el dejar de hacer lo malo, comenzar a hacer lo bueno, ver las áreas donde hemos estado viviendo en desobediencia, ya sea la reforma pro salud, la reforma del vestido, en cualquier área que el Señor vayamos descubriendo al estudiar la Biblia, los escritos de espíritu de profecía, buscando un reavivamiento, buscando el rostro de Dios, buscando a Cristo, buscando un arrepentimiento profundo. Entonces hemos de abandonar nuestros pecados y nuestros malos caminos y pedir a Dios que derrame su espíritu sobre su pueblo, para que nos dé el poder de testificar y dar el pregón del cuarto ángel, que es Apocalipsis capítulo 18. Eso va a venir tan solo en respuesta a la oración, dice la hermana de White, que hemos de esperar un reavivamiento tan solo en respuesta a la oración. Y cuando uno ve los reavivamientos pasados en la historia, los grandes reavivamientos siempre vinieron en respuesta a la oración y la predicación fiel de la palabra de Dios. Siempre. Entonces hemos de dedicar tiempo, mucho más tiempo, individual y comunal, como cuerpos, como iglesias, como familias, a buscar a Dios en oración, para que Dios responda a sus hijos la demanda que tenemos tanta necesidad, que Dios derrame su espíritu. Nosotros como pueblo somos un pueblo sin espíritu, hermanos. Somos un pueblo sin espíritu, no tenemos el poder del espíritu, dependemos de nuestros planes, de la manera de hacer evangelismo, dependemos de esto, de lo otro, pero no dependemos del espíritu. Eso ha de terminarse y hemos de aprender a ser un pueblo lleno del espíritu de Dios. Y no hay nada que Satanás tema más que la iglesia adventista sea reavivada. Es el terror de Satanás. Es lo que lo mantiene despierto en la noche haciendo planes cómo va a destruir a la iglesia adventista. Así que aquí vemos la solución de ello. Es interesante que Daniel, cuando fue a conversar con Arioc, no le había contado a sus amigos. Él vuelve y le cuenta lo que pasó. ¿Por qué? Porque Daniel sabía de que el enemigo podía interponerse. Al escuchar lo que Daniel estaba planeando hacer, él iba a ir y tratar de prepararle el corazón a Arioc para que no fuera favorable. Entonces Daniel mantiene en secreto lo que él va a hacer, lo que Dios ha puesto en su corazón de hacer. Daniel lo hace en secreto y luego le cuenta a sus amigos. Y eso es sabiduría. Hay muchas veces que tenemos que tener mucho cuidado de hacer nuestros planes audibles, porque Satanás escucha los planes y él va y se interpone. Yo tenía un gran amigo mío, el hermano Galvarino López. Fue un hombre que vivió como colportor en Chile. Él vivía en La Calera. Un hombre de Dios. Caminaba con Dios, Dios le hablaba, muy lindo. Yo una vez le pregunté, ¿cuántas personas tú crees que trajiste al Señor en tu vida? Y me dijo, se puso a pensar, y yo pienso alrededor de unas 10.000. Yo pienso que el Señor me dio. Caminaba con el Señor. Entonces yo no sé si hace años atrás, algunos de ustedes se acuerdan cuando en Santiago se quemó La Vega en los 80, que se quemaron las 3 plantas de La Vega? Bueno, él fue el que Dios usó para que eso ocurriera, fue castigo divino. Él se levantó una mañana, porque él oraba, un día lunes se levantó y le dijo, Señor, ¿dónde deseas que vaya? Y el Señor le dijo, esta semana has de ir a colportar a La Vega. Bueno, se fue a La Vega a colportar 1984, me parece que fue. Yo me acuerdo de eso, yo era muchacho. Y colportó toda la primera sección de La Vega y todos se reían, ándate Canuto, le decían, este es nuestro Dios, y le mostraban los fardos de billetes, este es nuestro Dios, nosotros no necesitamos a tu Dios. Les fue mal, no vendió nada, casi nada en la semana, regaló revistas y todo, y él les decía, bueno, ustedes van a ver que Dios los va, ¿cómo se llama? Dios va a orar aquí, Dios los va a traer castigo, ustedes están reemplazando. Era bien directo. Terminó viernes, colportó toda esa sección de La Vega. Y se fue, le dijo, Señor, yo culminé mi obra en esta sección de La Vega. Si tú me trajiste aquí, el fin de semana esa sección de La Vega se quemó totalmente. Lunes, Señor, ¿dónde quieres que vaya? A La Vega nuevamente, la segunda sección. Pasó toda la semana trabajando ahí en los negocios, exactamente la misma. Y ocurrió 3 veces. Se quemó toda La Vega.
en 3 secciones. El Señor castigó, quemó toda la vega, todo lo quemó, lo arrasó. 4ª semana, ¿dónde quieres que vaya? A la vega. Y lleva muchos libros. Así que partió. Llegó. ¿Y a dónde están? ¿Dónde están los que no creían en Dios? Llegaron, ¿no? Oiga, perdónenos. Mire lo que les ocurrió por ser soberbios, le dice. Por rechazar al Dios del cielo y amar al Dios del dinero. Mire, ¿y a dónde? ¿Cómo nos salvó el Dios del dinero? Lo perdimos todo, Señor. O sea, dice que todos le compraron, todo negocio le compró, revistas y libros. Dice que al final no tenía dónde poner el dinero. Otra vez el Señor lo mandó a colportar en un pueblo minero. ¿Dónde quieres que vaya a trabajar, Señor? Lo mandó a colportar en un pueblo minero. Y dice que el pueblo minero era degenerado. Dice que algunas veces le abrían la puerta a mujeres desnudas esperando que viniera ¿cómo se llama? El amante. Toda la semana pasó también, dice que casi nadie le compró, o nadie. Había una familia que en las afueras del pueblo le compró una serie de las bellas historias de la Biblia. Viernes estaba ya por poner el sol, cuando terminó de trabajar, va saliendo y paró, miró hacia el pueblo estaba con un vallecito y arriba del pueblo, en las alturas, había como estaba la represa donde salían las aguas de la mina. Y él se paró, se puso a orar y le dijo: Señor, yo he terminado mi obra en este pueblo. Te pido que tú hagas. Tú me enviaste aquí. Tú ahora puedes hacer lo que tienes que hacer en ese pueblo. El sábado de noche hubo un terremoto o un temblor y se abrió la represa y cayó sobre el pueblo. Ahogó a todos. Yo no sé si se acuerdan de ustedes. La única familia que se salvó fue la familia que había comprado las bellas historias de la Biblia. El agua vino y se abrió, pasó alrededor de la casa y se cerró. Y la familia se salvó, los únicos que se salvaron. Tenía historias así por cientos el hermano Galvarino. Bueno, él aprendió temprano en su vida de que si él le contaba a su esposa dónde él iba a ir a trabajar, le iba muy mal. Muy mal. Entonces aprendió, el Señor le dio la sabiduría que no le hablara a nadie. Entonces la esposa le preguntaba el lunes de mañana: ¿dónde vas a trabajar? Y él le decía el lado opuesto. Le decía: voy a ir a trabajar y le daba el nombre de una ciudad y se iba para el lado opuesto. Y cuando llegaba le iba súper bien, porque los demonios se habían ido a la otra ciudad a tratar de detener su obra y él se partía para el otro lado. Así que hay que tener sabiduría. Cuando uno sabe que hay cosas importantes, no hay que contarlas. Hay que orar calladamente. Y luego, cuando el Señor obra, entonces se cuenta el testimonio. Muy bien, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Viene la respuesta a la oración inmediatamente. ¿Cuánto toma para que Dios responda a oraciones? Vemos en el libro de Daniel, cada vez que Daniel ora, el Señor responde la oración inmediatamente, excepto en el capítulo 10, cuando se demora 21 días en responder la oración. Entonces, Dios siempre responde la oración, la escucha inmediatamente, pero hay veces que Dios demora la respuesta a la oración en favor nuestro, porque la demora desarrolla nuestro carácter, nos enseña lecciones que son esenciales para la vida espiritual. El aprender a perseverar en oración, el aprender a no creer que Dios es simplemente el viejito pascuero y que nos tiene que dar todo inmediatamente cuando lo pedimos y cómo lo pedimos. Y Daniel desde muchacho fue un hombre de oración. Él sabía lo que significaba orar y el buscar a Dios. Nosotros muchas veces nos desanimamos cuando Dios no nos da inmediatamente aquello que pedimos. Entonces dejamos de pedir y nos enojamos con Dios, nos ofuscamos con Él, le damos vuelta a la espalda y por un tiempo dejamos de orar, nos desanimamos, que Dios no. Algunos hasta paran de ir a la iglesia, paran de diezmar. Esa no es la manera de buscar la respuesta a la oración. Hay que perseverar en oración. Hay que buscar a Dios hasta que Dios manifiesta aquello que ya nos ha dado por promesa. Entonces, en este caso, la respuesta viene inmediatamente y quiero que vean de que en momento de urgencia, Daniel no ora solo, Daniel busca el apoyo de otros. Es importante el orar con otros.
todo lo que 2 o 3 se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, será hecho por ellos. Entonces hay que aprender a orar juntos, hay que aprender a orar con fe, hay que orar creyendo que Dios nos escuchó y ya nos otorgó lo que estamos pidiendo. Hay que aprender a obrar de acuerdo a aquellas peticiones. No hemos de desanimarnos. Dios nunca deja de responder nuestras oraciones. Todas las oraciones son respondidas. Pero hemos de aprender a perseverar, de buscar el rostro divino, investigar nuestra vida, el confesar los pecados, el abandonar aquello que está en contra de la voluntad de Dios, el obedecer, el caminar en obediencia con Dios. Al obediente, Dios le abre las puertas, pero el que obedece por amor. Muy bien. Viene entonces la respuesta inmediatamente. Qué gozo, qué lindo es cuando llega la respuesta a la oración, ¿no? Cuando uno se da cuenta, ¡wow! Qué maravilloso, hay tantas. Yo tengo cientos de respuestas a oraciones milagrosas, porque como vivimos por fe, dependemos en Dios y sabemos que Dios otorga. Dios da la respuesta y cuando no, Él lo hace saber. Cuando Él te dice que no, va a quedar claro en tu mente que Dios no te lo va a otorgar. Y cuando no te lo otorga es porque Él tiene algo más grande en su mente de darte. Muy bien, versículo 21. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Interesante, ¿no? De que aquellos que se creen sabios, el poquito de sabiduría que tienen, ha sido otorgada por Dios. Dios. Todo, el poder es dado, la sabiduría, la ciencia. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Quiénes son los verdaderos sabios en las Sagradas Escrituras? Aquí estamos hablando de los verdaderos sabios. ¿Quiénes son? Es aquel que teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y entonces al sabio, al que teme a Jehová, Dios le otorga su conocimiento y su sabiduría, no por medios milagrosos muchas veces, sino que Dios le da la capacidad de obtener aquel conocimiento y sabiduría. A través del estudio de las Sagradas Escrituras, a través del estudio del Espíritu de Profecía, a través de la indagación científica, a través del conocimiento que Dios ha permitido que se desarrolle. Dios le da la capacidad a sus hijos de discernir entre el bien y el error, entre aquello que podemos enseñar y lo que no se debe enseñar, lo que creemos y lo que nos debemos creer. Al que teme a Jehová, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. No debemos tener temor de acumular conocimiento, hermanos. El leer, el indagar, ¿cómo se llama? Como dice el apóstol Pablo, debemos investigar todo y retener lo bueno. Si tú eres un profesor, si eres un científico, no tengas temor de indagar, pero pídele a Dios que te dé sabiduría. Ya sea en el área donde tú trabajes, debiésemos ser siempre los mejores. Y para ello se requiere el estudio, se requiere la aplicación del conocimiento. Y hemos de ser siempre capaces, obreros, profesionales, capaces, en lo que sea. Si eres esposa y tienes que trabajar en la casa, cuidando a tus hijos, debes de ser una buena madre, una gran cocinera, saber cómo aplicar los principios de la salud y cocinar comidas saludables. La mejor esposa, la mejor mamita. Es lo mismo si ya eres doctor o mecánico o ingeniero. En el rubro donde Dios te ha llamado, Él te ha llamado a ser el mejor. Y Dios te va a dar la sabiduría, la capacidad de llevarlo a cabo. Si eres fiel, las puertas, el infinito es tu límite. Muy bien, versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Se fijan que Daniel no se adjudica esto a sí mismo, sino que él exalta a Dios? Y vamos a ver la grandeza de espíritu de Daniel cuando él va a hablar con el rey Nabucodonosor. Ahí es donde él se ve que es un verdadero cristiano.
Entonces dice, después de esto, sí, a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cuánto necesitamos aprender, hermanos, a alabar a Dios? Dios es un Dios que habita en el medio de las alabanzas de su pueblo, dice la Biblia. Él vive en alabanzas. La alabanza garantiza la presencia de Dios en nuestro medio. Es la alabanza que invita a Dios a unirse a nuestros cultos. Y los adventistas, especialmente adventistas conservadores, tendemos a ignorar o disminuir el papel de la alabanza. Cantamos 1 o 2 himnos porque ya tenemos que estudiar la Biblia. Pero en el cielo, ¿cuánto se alaba a Dios? Constantemente se lo está cantando y alabando. Entonces en nuestros cultos, cuando nos juntamos, ¿no debiéramos cantar a Dios más y contar testimonios? Yo una vez hice una prueba. Me invitaron a hacer una semana de avivamiento en una iglesia hispana aquí en Sydney. Y el día miércoles dije, hoy día vamos a hacer algo distinto. Hoy día vamos a alabar y vamos a contar testimonios. Alabar y contar testimonios hasta que la presencia de Dios se haga presente en nuestro medio. Entonces invitamos a Dios y comenzamos a cantar. Cantábamos un himno y luego alguien tenía que contar un testimonio. El que pedía el himno tenía que contar un testimonio. Pasamos cantando y haciendo eso como 45 minutos. Y luego la presencia de Dios se hizo presente. Tan linda, los hermanos comenzaron a llorar, a confesar sus pecados, y hubo un pequeño reavivamiento. Entonces, ese es el propósito de la alabanza. La alabanza no es entretención. Nosotros, las iglesias liberales usan la alabanza como entretención, los cantos de rock, y usan humitos y las luces. Eso es entretención. Eso echa la presencia de Dios. Y los conservadores usamos la alabanza como algo mecánico. Bueno, tenemos que cantar los 2 himnos, porque si no cantamos los 2 himnos antes del sermón, entonces es sacrilegio. No, el formato no es sagrado. El formato, dice la hermana Guay, debe cambiarse de semana en semana y hacerse atractivo para que el culto a Dios sea fresco y atractivo. No debe ser mundano, pero tiene que ser hermoso. Y entre ellos se ha de alabar mucho. Yo participé en una iglesia en Singapur, una iglesia adventista conservadora, muy bonita. Y ellos, la manera que hacen su culto, tienen tienen un grupo que dirige el culto y se va haciendo todo entre medio de cantos. Se canta, se da un anuncio, se canta, se da otro anuncio, se canta, se hace esto, se canta, se hace lo otro, todos en medio de cantos. Y el Espíritu Santo se hace presente porque Dios mora en el medio de las alabanzas. Hemos de aprender a dar gracias a Dios por todo. Y hemos de aprender a alabar a Dios. Si tú quieres atraer la presencia de Dios a tu hogar, alábalo, canta. Hagan el culto en la mañana y canten. Inviten a Dios a través de la alabanza. Luego tengan música sagrada tocando en el hogar durante el día, y a los ángeles se hacen presentes y los malos espíritus se van, porque a los malos espíritus no les gustan los himnos. Odian los himnos. Entonces tengan música linda. Dios mora en las alabanzas del pueblo de Dios. Es uno de los secretos de victoria, hermanos, para vivir en la presencia de Dios. Muy bien, versículo 24. Uy, ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, leamos un poco más y ya terminamos. Dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Va con confianza Daniel, no va temeroso, no tiene miedo, nada. Ahora está en plena confianza. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Quiero que noten aquí las palabras de Arioc. Típica actitud humana. Él está tratando de engrandecerse ante los ojos del rey para obtener favor del rey. Yo he hallado. Él no halló a nadie. Es Daniel el que vino. Él no halló a nadie. Pero él ve la oportunidad de encontrar favor en los ojos del rey. Entonces, he hallado.
Hermanos míos, el que vive para sí mismo y Cristo no mora en el corazón, siempre va a andar buscando engrandecerse ante los ojos de los demás. Esa es una de las señales más claras que Cristo no está en el corazón. Cuando nos creemos más buenos que los otros, que yo soy más santo que los demás, porque bueno, yo soy vegetariano, yo vivo de acuerdo a esto, yo gano almas o hago esto otro, y tú te crees mejor que los demás, es señal que Cristo no mora en ti. La primera señal que Cristo mora en el corazón es que hace al recipiente humilde. Uno se da cuenta que no hay nada bueno en mí, que yo no tengo nada que darle a Dios, que no soy mejor que los otros seres humanos. Lo opuesto, el verdadero cristiano tiene un entendimiento que de los pecadores, Él es el más grande. Cuando uno escucha al apóstol Pablo decir eso, que Él es el peor de los pecadores, uno dice, pero ¿cómo el apóstol Pablo? Es porque Cristo mora en el corazón. Y cuando Cristo mora en el alma, uno se da cuenta de su imperfección, de su maldad, porque en contraste de la perfección, de la hermosura de Jesús, uno se ve su imperfección, su maldad. Y mientras más cerca está de Cristo, esa revelación se hace más profunda. Nunca en este lado de la eternidad vamos a sentirnos buenos en nosotros mismos. Nuestra bondad viene tan solo por Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el principio de la justicia por fe. Tú no eres justificado por lo bueno que tú eres. Tú necesitas ser justificado porque eres malo y eres rebelde y pecador y estás ¿cómo se llama? Eres digno de muerte. Por eso Dios te quiere justificar. Y la justificación es cuando Dios te otorga la vida de Jesús como un regalo y te trata a ti que tú viviste esa vida como un regalo te la otorga. Entonces aquí vemos ese gran principio que el ser humano busca enaltecerse a sí mismo ante los ojos de los demás y ganar el favor de los poderosos. ¿Cómo obras tú cuando está el jefe ante ti? ¿Y cómo obras tú cuando el jefe no está ante ti? Eso muestra para quién trabajas. Si tú trabajas para Cristo, vas a trabajar de la misma manera cuando está el jefe y no está el jefe. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando ganarte el favor del jefe para que el jefe te trate mejor. Tu deseo es impresionar a Jesús, es ser el mejor obrero para Cristo. Entonces, cuando hay de esa manera, vas a ser honesto donde eres, vas a dar la mejor obra donde eres. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para Cristo y Él es el que te mira. Entonces, cuando nosotros servimos al hombre, muestra que Cristo no está en el corazón. Cuando tenemos temor del rey, entonces muestra que Cristo no está en el corazón. Porque el mensaje del primer ángel enseña el temor a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio llega. Dios desea que como pueblo no le tengamos temor al hombre. Vamos a respetar al hombre, lo vamos a tratar con él, pero no le vamos a tener temor, porque nuestra conciencia, nuestro corazón se ha subyugado al poder de Dios y le tenemos temor, que es un temor de amor a Dios. Si estamos temerosos que me van a echar del trabajo, si me pongo la vacuna o si hago esto, ¿qué va a hacer? Voy a perder el trabajo, voy a hacer esto, me voy a quedar sin... Tienes temor del hombre. Entonces Cristo no ha tomado control del corazón. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Beltasar, ¿podrás tú? Miren la pregunta, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Esta es una pregunta cargada para un muchacho que está comenzando en su carrera y está ante el hombre que en los ojos humanos tiene su futuro en sus manos. ¿Podrás tú? Uy, aquí Daniel se le puede inflar el pecho y decir, sí, yo tengo el conocimiento, escúcheme, rey, va a ver cuánto yo sé. Pero Daniel no tiene ese espíritu. Mire lo que dice el versículo 26. Respondió el rey, a ver, 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni divinos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Qué maravilloso espíritu de Daniel. Él busca engrandecer al Dios del cielo, no busca engrandecerse a sí mismo. Él busca salvar la vida de aquellos que lo odian, de aquellos que están celosos de él, de aquellos que eventualmente van a planear su muerte. Daniel está buscando salvar la vida de ellos. Porque aquí Daniel podría haber buscado él ponerse como el mejor, como no. Daniel está obrando aquí por un principio altruista, que es motivado por el amor, que es el principio de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, incluso a nuestros enemigos. La verdadera manifestación de que Cristo mora en el corazón es cuando amamos a otros como a nosotros mismos. En otras palabras, los amamos a ellos antes de amarnos a nosotros. Y luego Daniel busca elevar a Dios, busca levantar los ojos del rey de lo terreno a lo divino y mostrar aquí que el gran Dios de los judíos es superior al Dios, a los dioses de los babilonios. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Qué lindo aquí se muestra. Daniel le habla al rey no tan solo de lo que soñó, sino de lo que él estaba pensando antes de dormirse. Le muestra, tú, antes de dormir, estabas pensando en lo que iba a venir, estabas pensando en el futuro. ¿Qué va a pasar con mi reino? ¿Qué irá a ocurrir? El rey comenzó a pensar. El rey era una persona que pensaba, y es una de las actitudes que Satanás ha destruido en nuestro mundo. El ser humano no piensa. No se nos da tiempo para pensar, estamos mirando la televisión, en Facebook, estamos escuchando música, estamos ocupados en el trabajo, hay tanta cosa que hacer que no tenemos la oportunidad de pensar, porque Satanás sabe que si el hombre tiene la oportunidad de meditar, de pensar, entonces el Espíritu Santo puede comenzar a trabajar en el alma y despertar aquellos deseos que son tan necesarios para poder implantar el Evangelio en el corazón. Entonces el rey estaba pensando, y versículo 30, ahora vemos el carácter de este maravilloso profeta. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Aquí vemos un espíritu humilde. Espíritu como Jesús. Este es un espíritu grande. Esta es verdadera grandeza. El estar ante el monarca más poderoso del universo en esos momentos y el no desear buscar gloria propia, no engrandecerse, sino que buscar el bien de los demás y buscar la honra de Dios. Eso es fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo. Es imposible hacerlo a no ser que Cristo esté en el alma. Entonces nos muestra aquí, queridos hermanos, el verdadero espíritu que va a tener el pueblo de Dios en la gran controversia. Cuando seamos llevados ante los reyes de la tierra, cuando seamos llevados ante los tribunales, cuando hablemos ante los grandes hombres de poder que han gobernado el mundo, los que están imponiendo todas estas cosas, los Bill Gates y todos estos hombres que están detrás de las bambalinas, controlando todo, Dios nos va a dar el poder para nosotros testificar ante ellos. Pero el espíritu va a ser distinto, y ese es aquel espíritu que los va a impresionar y los va a llevar a darse cuenta que hay un Dios más grande, y les va a dar la oportunidad de arrepentirse y de entregarse a Cristo y unirse a su pueblo.
Entonces, ese espíritu demanda que dejemos. Y ahora imagínense que Dios nos pidiera hacer esto ahora, si nos andamos peleando en la iglesia por ser ancianos y nos enojamos por el color de la alfombra y nos agarramos a combo porque no se hace lo que yo deseo, y en el hogar somos ogros, manipuladores, controladores, nos enojamos cuando no se hace nuestra voluntad. Y tantas cosas. ¿Qué haríamos si no se nos llevara a testificar ante los grandes de la tierra? Estaríamos buscando favores, que nos den dinero, que nos póngame en esta posición. Entonces Dios no puede, por eso Dios no ha permitido que la obra termine, porque Él no tiene a un pueblo en la imagen de Jesús. En la última manifestación, la última prédica del Evangelio es una manifestación del carácter de Cristo junto con la predicación del Evangelio. Aquí Daniel viene a hablarle al rey acerca de profecía. El mensaje hablado es profecía. El mensaje no hablado es un espíritu superior. Es un espíritu como el de Cristo. Es un carácter humilde. Y es eso que impacta al rey. Cuando nosotros hablamos teoría sin tener una experiencia viva con Cristo, entonces no tiene impacto en el corazón humano. La última manifestación del rey, del Evangelio, que va a iluminar al mundo con la gloria de Dios, es la gloria de Dios, es su carácter en su pueblo. Y eso es lo que hemos de buscar con todo nuestro ahínco, buscar el ser como Jesús, el pasar más tiempo con Él, mirándolo, amándolo, contemplándolo, el buscar corregir los defectos de carácter para hacer más como Cristo. Si eres mandón, dejar de ser mandón. Si eres enojón, dejar de ser enojón. Si eres, como se llama, celosa, dejar de ser celosa. Si eres mentiroso, dejar de ser mentiroso. Si te gusta la inmoralidad, dejarlo. Buscar el ser como Cristo en todo aspecto, para poder representarle a Él. Y esa transformación ocurre tan solo en una vida que se vive con Jesús. Tú no necesitas ser perfecto, ni bueno, ni haber vencido todos tus pecados para venir a Cristo. Pero cuando vienes a Cristo, tienes que dejar que Jesús te transforme. La justificación y la santificación marchan juntos en la vida del cristiano. A través de una, Dios te acepta y te trata como que nunca hubieras pecado. Y en la otra, Dios te transforma en aquello que Él te ha declarado y llegas a ser como Jesús. Muy bien, lo vamos a dejar ahí. Sí, pastor. Buenas tardes, pastor. La pregunta es la siguiente. Usted dijo en su tema de que ojalá el enemigo no escuche nuestra petición. Porque se acuerda que el pastor dijo que le decía planes. Que iba a ir. ¿Ah? Nuestros planes, sí. Correcto. Entonces el comportador le dijo a su señora que iba a otro lado. Me pregunta, nosotros siempre oramos en voz alta, igual va a escuchar nuestros planes el enemigo. Entonces, bueno, ¿cómo lo puede hacer? Hay partes de oración que se deben hacer silenciosas, solamente que Dios escuche. Cuando se habla de las debilidades, de las áreas que usted está batallando, no se debe hacer parte del enemigo de aquellas cosas. Los planes de la vida, los deseos, hay que contárselos a Dios en forma silenciosa. Cuando se pide a Dios guía, Señor, muéstrame qué de hacer en esto, silencioso, porque no quiere usted que Satanás escuche y luego Satanás comience a hablarle y tratar de engañarlo. Entonces hay áreas de la oración que deben ser silenciosas. La alabanza, el don de gracias, el testimonio ante Dios de victorias, se da en forma audible para que ahí el enemigo escuche y vea de que estamos siendo victoriosos y estamos agradecidos en el dolor, la alabanza en el medio del dolor, de la dificultad, la acción de gracias en el medio del dolor, de la dificultad. Eso le da cachetadas al enemigo. Pero hay partes de la oración que deben hacerse en forma silenciosa, que él no las escuche, si no le estamos entregando el arma secreta. Es como tener un arma secreta y se la damos al enemigo y le enseñamos a usarla. Gracias, pastor. De nada. Bueno, oremos, ¿qué les parece? Y terminamos con oración. Querido Señor, gracias por el ejemplo que Daniel ha puesto ante nosotros. Gracias, Señor, porque tú deseas que seamos como Él,
Gracias, Padre, porque a través de su historia podemos aprender tantas lecciones maravillosas como pueblo viviendo en las últimas horas de este mundo. Queremos pedir que nos hagas como Él, Señor, que nos des su sabiduría, que nos des su prudencia, que nos des su humildad, que realmente es el carácter de Cristo, y que nos hagas, Señor, ser fieles como Él fue en todo, Padre. Esos 4 muchachos fueron fieles en todo. Haznos a nosotros serte fieles en todo. El amar, Señor, servirte, obedecerte, el no escatimar, el devolverte lo que te pertenece y ser generosos con lo que nos queda, Señor, para ayudar al pobre, ayudar, Señor, dar y otorgar a aquellos, Señor, que se encuentran a nuestro alrededor. Haznos ser un pueblo feliz, para que así, Señor, reflejemos la luz del cielo sobre, Señor, un mundo que está en oscuridad. Gracias, Padre. Bendícenos al separarnos y que sigamos unidos en Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.